Alabanzas a Jesús. Adoramos el nombre del Señor. Amén, hermanos. La Escritura habla en esta carta que fue escrita a los colosenses. Si ustedes pueden ver en el libro de Hechos, capítulo 28, Pablo es encarcelado. Se puede decir, no hay certeza segura, pero la mayoría de académicos deducen que él fue arrestado en el año 59 y puesto en libertad en el 61. Precisamente en ese mismo año, antes de salir de la cárcel, él escribe 4 cartas importantes, que es Colosenses, Filipenses, Efesios y Filemón. Y Filemón era nativo de Colosa, de esta región, y él fue el que llevó la carta juntamente con Tíquico, que estaban presos. Lo puede verificar en el capítulo 4, versos 7 y 8. Y llevó esta carta para dar respuesta a algunos inconvenientes. El primer inconveniente que se presentó, y es el que vamos a mencionar, y es el que vamos a dar respuesta, porque la mayoría de las cartas del apóstol Pablo fueron defensa de la fe en la cual él dio testimonio. Lo que decimos nosotros en teología, apología, que es defender la fe frente a las herejías, a las falsas doctrinas. Y él en esta carta hace también defensa de la fe concerniente que en esas regiones ya se estaban iniciando lo que son los gnósticos, que se habían infiltrado dentro de las iglesias. Uno de ellos, de acuerdo a la historia apostólica, era Simón el Mago, de Hechos capítulo 8. De acuerdo a Ireneo, este hombre no se arrepintió, sino que mezcló el cristianismo con la gnosis, el conocimiento de los misterios supuestamente de Dios. Amén. Entonces los gnósticos negaban que Dios se había manifestado en carne. La carta de Juan, el evangelio de Juan, primera y segunda, tercera carta de Juan, fueron escritos para contrarrestar a los gnósticos. Pablo en el 61 tiene que escribir precisamente para refutar las enseñanzas de los gnósticos, los cuales decían de que Dios era un ser supremo, tan santo, tan puro, que era imposible que se mezclara con la creación, porque los gnósticos decían que la creación, simplemente la materia, era mala por naturaleza. Amén. Y para ellos era imposible que el Cristo hubiese sido manifestado en carne. Bendito sea Jesús. Entonces Pablo escribe esta carta con el objetivo de exaltar la divinidad de Jesús, de aquel hombre que conocemos como el Nazareno. Sea el nombre del Señor bendito. Alabado sea Jesús. La Escritura dice que cuando él empieza a introducir, en este caso en la introducción, empieza a introducir la divinidad de Jesús, él no empieza con la divinidad de Jesús, empieza con la deidad. Y él dice que le da gracias al Padre. Amén. En el verso 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y luego dice la obra del Padre, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahí empieza a introducir a Jesús. Amén. Pero como divino, mencionando que Jesús tiene un reino. ¿Cuántos adoramos al Señor? Y que Él no fue hecho rey, sino que Él siempre ha sido rey. Alabanzas a Jesús.
Ese es el evangelio, hermanos. El evangelio predica que Jesús es el Cristo, el ungido, el Salvador. El nombre Jesús significa Salvador, pero también que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Señor del cielo y de la tierra. Alabado sea Jesús. Por eso el apóstol Pablo, cuando dice en Romanos 10 que si creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos y confesares con tu boca que Él es el Señor, serás salvo. Pero la confesión de que Él es Señor no es simplemente decir de que Él es cualquier Señor, sino que Él es el que gobierna, controla, reina en mi vida. De que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque en aquel día le dirán a Él: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, profetizamos. Pero el Señor les va a decir: no os conozco, nunca os conocí. Amén. ¿Y por qué? Porque el mismo Señor le dijo a sus discípulos y a los que le estaban siguiendo, le dijo: ustedes me llaman Señor y están diciendo lo correcto, pero me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo. Amén. No se trata de decirte que yo creo en Jesús, porque muchos creen en Jesús. Y si alguno dice que cree en Dios, dijo Santiago, bien lo haces. Y aún los demonios lo hacen, creen, pero ellos tiemblan ante su presencia. Pero aquellos que dicen que creen en Jesús no tiemblan ante su presencia. Amén. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Alabanzas a Jesús. Y como esta carta fue escrita juntamente con la carta de Efesios, hay unas fichas, diríamos, que están escritas también en el libro de Efesios. Por ejemplo, habla en el verso 5 de que ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio que ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo. Y usted lo lee también, Efesios 1:13, que en él, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. La misma frase. Amén. Y hay otra palabra que está repetida en el verso 14. ¿En quién? Está hablando de Jesús. ¿En quién tenemos redención? Lo puede encontrar en Efesios 1:7. Amén. ¿En quién tenemos redención? Por su sangre. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Es decir, pertenecíamos al reino de las tinieblas. Amén. Y en el reino de las tinieblas éramos esclavos, dice Tito capítulo 3, de concupiscencias. Amén. Del pecado. Y alguien tuvo que venir a redimirnos. Redención significa pagar un precio para recuperar algo que pertenecía, amén, y volver a su dueño original. La Biblia dice en Ezequiel 18:4: he aquí, todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Pero aclara la Biblia: el alma que pecare, esa morirá. Y en el momento que nosotros hemos pecado, nos hemos apartado voluntariamente, amén, nos hemos descarriado, cada quien se apartó por su camino. Entonces venimos a pertenecer no al Creador, sino al enemigo de nuestras almas. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Y el Padre pagó ese precio y lo pagó a su propia justicia. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Porque Él tiene que ser justo. Él no puede salvar a alguien violando su palabra, violando su naturaleza.
Él como juez tenía que pagar un precio justo por la salvación, redención de las almas. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Porque como juez Él no podía. Un juez justo no puede, amén, justificar a un impío por decisión propia, a un asesino. Porque el día que el juez diga te declaro justo, la víctima de ese criminal puede acusar al juez y decirle: tú no eres justo, porque ese hombre me robó, me violó, me mató a un familiar, y ahora tú le estás concediendo libertad a un criminal. Por eso es el Padre que redime a través de su Hijo. Y Él, el que era injusto, que merecía ir a la condenación, el cual es usted y yo, amén, fuimos amados por alguien que no merecía ir a esa cruz. Dijo el ladrón en la cruz: nosotros a la verdad merecemos esta condenación por nuestros hechos, pero Él no hizo nada malo. ¿Cuántos adoramos a Jesús? En esa cruz merecía estar usted y yo, mi hermano y mi amigo, porque la paga del pecado es muerte. Si usted rompe un vidrio en cualquier almacén, tiene que enfrentar la ley humana. Si se roba algo, comete un crimen, tiene que enfrentar la ley humana. Ante Dios un día tenemos que enfrentar la ley divina. ¿Cuántos adoran? Y Dios tiene que ser justo y tiene que castigar al criminal, al transgresor. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Pero Dios castigó a alguien por nosotros. En el libro de Isaías, capítulo 53, verso 10, dice que le plació al Padre quebrantarlo, a ese varón experimentado en quebranto. Y estamos hablando de Jesús. ¿Cuántos adoramos al Señor? El precio fue pagado y fue el derramamiento de sangre, y fue el juez justo que de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo. ¿Cuántos adoramos a Jesús? En quien tenemos redención por su sangre. Fuimos comprados con la sangre del Cordero. Por eso la iglesia tendrá un motivo en el cielo para adorar a Jesús y al Padre. Ese motivo no es porque Él nos ha dado un carro o nos ha dado una casa, nos ha dado ropa o alimento o nos ha prosperado. Ese motivo es la redención. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis capítulo 5 que los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. ¿Cuántos adoramos al Señor? Y cantan un cántico el cual dice: digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. ¿Y por qué? Porque tú, la Biblia dice, nos has redimido de todo pueblo, lengua, tribu y nación. Ese es el motivo, hermanos. Ese es el motivo para que usted y yo cada día le demos gracias a Dios. Ese es el motivo para levantarnos y levantar las manos cada día y decir: gracias, Señor, por esta salvación. Recuerde que no es por nuestras propias obras. Nadie puede ser salvo por sus propias obras. La redención, la salvación tiene muchos aspectos. Amén. Y usted y yo no somos capaces de liberarnos de las ataduras del pecado. Tenemos que conocer la verdad y la verdad nos hará libres.
Amén. Usted y yo sin el Señor estamos muertos en delitos y pecados, y para poder tener vida en nosotros mismos tenemos que resucitar, y eso es imposible. Amén. Usted y yo no podemos justificarnos delante del juez justo del universo. Imposible. Alguien tiene que justificarnos. La redención se basa en regeneración, resucitar de nuevo. Se basa en justificación, de estar justo delante del Padre. Se basa en la adopción. Se basa en la reconciliación. Antes éramos enemigos, pero Él vino a buscarnos para reconciliarnos. ¿Cuántos adoramos al Señor? Alabanzas a Jesús. Y después de que Pablo lo identifica al Hijo en quien tenemos redención, le da dos identificaciones importantes. Verso 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible. Amén. Él es el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible. En el libro de Juan 1:18 dice: a Dios nadie le ha visto. Juan 6:46 dice: no que alguno haya visto al Padre. Nadie ha visto al Padre. Moisés un día le dijo a Dios: muéstrame tu gloria. Y el Señor le dice: no hay un ser viviente que me vea y pueda vivir. Entonces, ¿cuántos adoramos al Señor? Alabanzas a Jesús. Tengo buenas noticias, mi hermano. Algún día le vamos a ver. Algún día le vamos a ver. Ese día será muy pronto, hermanos. Para todos aquellos que aman su venida, le vamos a ver. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo. Dice Juan 17:24. Para que vean mi gloria. Amén. Vamos a ver la gloria de Dios. Por eso predicamos el evangelio, mi amigo y mi amiga. Para que usted no vea la ira de Dios en la condenación eterna, sino para que por toda la eternidad usted contemple la hermosura de Jehová, para que por toda la eternidad usted pueda ver al Padre, pueda ver al Hijo, pueda experimentar la gloria de Dios en su vida. Alabanzas a Jesús. El escritor de Hebreos dice, Hebreos 1:3, que Él es la imagen del Dios invisible. Dice que Él es la expresión misma del Padre, de su naturaleza. ¿Cuántos adoramos al Señor? Pasemos al punto el cual nos concierne. Él es el primogénito de toda la creación. Alabanzas a Jesús. Algunos cultos que provienen exactamente sus raíces históricas del gnosticismo, que niegan la divinidad del Señor, toman la palabra primogénito de toda la creación para decir de que Él es el primer ser creado de la creación de Dios. Pero eso no es lo que quiere decir Pablo. La palabra primogénito desde el griego indica otra cosa que se percibe a simple vista. Amén. Primogénito en griego es prototokos. Es una palabra compuesta. Dos palabras en griego: proto y tokos. Proto en griego es primero. Tokos es algo que surge. Amén. Quiere decirte que Él es el primero en surgir en toda la creación.
Y el apóstol explica el por qué es el primero en surgir en toda la creación. Número uno, porque en él fueron creadas todas las cosas. Simple. Amén. Simple, porque él es el creador de todas las cosas. Y luego especifica cada cosa: las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Amén. Todas las cosas que están en los cielos fueron creadas por él. ¿Y para qué le especifico una por una? Usted ya sabe. Y si no sabe, ángeles, serafines, querubines. Amén. La ciudad hermosa que él ha creado. Y cuando habla de cielos, la Biblia describe 3 clases de cielo: la atmósfera que vemos, el cielo. Amén. El segundo cielo, que es el firmamento. Cuando veo los cielos, la obra de tus manos, dice Salmo 19. Amén. Y el tercer cielo, que el apóstol Pablo hace mención en 2 de Corintios 12, que conoció un hombre hace 14 años, que si fue en la carne o en el espíritu, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Todas las cosas que están en el tercer cielo, en el segundo cielo, en el primer cielo, todo fue creado por él. Aleluya. Y luego dice: visibles e invisibles. Y no solamente se refiere a un mundo espiritual, también se refiere a un mundo físico que es invisible a los humanos. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Este universo es una obra de ingeniería llena de sabiduría y conocimiento. Alabanzas a Jesús. Que una simple gota de agua contiene un universo. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Una simple gota de agua debajo de un microscopio evidencia que hay vida, que es un mundo microscópico que tiene vida. Las cosas invisibles a los humanos, las visibles. Y luego dice: sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él. ¿Sabe que en el cielo hay organización? En el cielo hay dominios, hay principados y hay potestades. Amén. El cielo no es desorganizado, hermanos. Si alguien que no es organizado en este mundo pretende ir al cielo a desorganizarlo, déjame decirle que el cielo es organizado. Desde la manera como todos los santos y los ángeles visten, hasta la manera como se adora, como se alaba. En el cielo no hay desorden. Acá en la tierra es donde hay desorden. Y en muchas iglesias que se dicen ser cristianas hay desorden. Pero la Biblia dice que Dios es un Dios de paz, un Dios de orden. Por eso Pablo dice: hágase todo decentemente y con orden. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Hay gente que pretende ir al cielo, hermano, y desordenar lo que hay en el cielo. A los ángeles cambiarles las vestiduras blancas y ponerles unas negras y recortarlas y hermano, maquillar y cambiar todo, porque están acostumbrados a hacerlo acá en la tierra. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Amén. Pero el cielo tiene un orden. Hay categorías, responsabilidades como tronos, dominios, principados, potestades. Amén.
Y por supuesto el diablo también tiene principados y potestades, porque él trajo esa organización del cielo para crear su propio reino. Pero el apóstol Pablo dice: todo fue creado por medio de él, por medio de Jesús. Amén. Era imposible para la mente carnal y humana, y es imposible comprender de que aquel hombre que estaba amarrado al lado de un criminal llamado Barrabás, de que ese hombre sangrado con una corona de espinas, con un manto después de haber sido golpeado, cuando fue presentado ante la multitud, era como imposible creer de que él era el creador de los cielos y de la tierra. Pero él era el creador de los cielos y de la tierra. Él era y es el creador del cielo y de la tierra. Él fue a ese lugar voluntariamente como cordero que enmudeció, no abrió su boca, que se rindió ante la maldad del hombre para traer la redención. Él dijo: a mí nadie me quita la vida, yo mismo la pongo. Tengo poder o potestad para ponerla y poderla levantar de nuevo. ¿Cuántos adoramos a Jesús? ¿Cuántos adoramos a Jesús? Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Todos los seres humanos, el reino animal, el reino vegetal, todos los reinos de este mundo fueron creados para Él. Hermoso, ¿cierto, hermanos? Todos esos aves que están en los cielos fue creado para Él. Los seres humanos fueron creados para Él. Amigo y amiga, usted no fue creado para usted mismo. No fuimos creados para nosotros mismos. Fuimos creados para Él. Es más, este cuerpo, dijo Pablo, no fue creado para la fornicación, para tener sexo con otra persona sin haberse casado, sino que el cuerpo fue creado, y el apóstol Pablo dice, para el Señor. ¿Cuántos adoramos a Jesús? ¿Cuántos adoramos al Señor? Para Él. Ahora Pablo hace una separación. Primero dice que Él es el creador de todas las cosas, y luego dice, lo separa y dice, y Él es antes. En esa frase, y Él es antes, saca al creador de esa creación y lo ubica en la eternidad para decir de que Él es eterno. ¿Cuántos adoramos al Señor? Antes de que existiesen los montes, Él ya estaba. Hay gente que cada 24 o 25 de diciembre le celebra el cumpleaños a Él. Es más, los fariseos un día se le acercaron y trataron de ponerle una fecha o una edad aproximada a Él. Amén. Y Él tiene que reprenderlos. En el libro de Juan capítulo 8, los fariseos le dijeron, concerniente al Señor, le dijeron, tú no tienes ni 50 años y dices que has conocido a Abraham. Amén. Trataron de ponerle una fecha a Jesús. Amén. Y Jesús no tiene una fecha, porque Él mismo le respondió a los fariseos, antes de que Abraham fuese, yo soy. Adoramos a Jesús. Él no cumple años.
Él es eterno. Él es antes de todas las cosas. Alabanzas a Jesús. Y luego dice el apóstol, primero dice que Él es el creador de todas las cosas, luego lo ubica en la eternidad diciendo que Él es antes de todas las cosas, y ahora en su estilo de escritura lo ubica en medio de todas las cosas. Amén. Y dice, y todas las cosas en Él subsisten. Amén. El griego es la lengua original del Nuevo Testamento, y Dios en su sabiduría le plació escoger este idioma porque es exacto para la interpretación correcta de la Escritura. Amén. Si hubiese escogido el español hubiéramos tenido un poco de problemas, porque nosotros decimos me voy a casar y no se sabe si es matrimonio o es ir a la jungla a cazar animales. Amén. Nosotros adoramos al Señor. Pero en el griego hay reglas de escritura que le da una identidad específica y un significado específico que varía en las diferentes traducciones. Amén. Algunas malas, otras buenas. Amén. Pero en el griego esta palabra subsisten es sunesteken, que significa que en Él todas las cosas, y hay dos significados importantes, todas las cosas se mantienen juntas o se sostienen juntas. Nosotros adoramos al Señor. Amén. En Él, es decir, que Jesús, el creador de los cielos y de la tierra, está en todas las cosas, sosteniéndolas para que se mantengan. Una vez le preguntaron a Albert Einstein cuál es esa fuerza que provoca la gravedad para mantener los cuerpos juntos. Albert Einstein recogió los libros, los cerró y le dijo: créanlo o no lo crean, es Dios. Y se fue. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Y aunque no lo crean, Jesús, el Hijo de Dios, aquel que estaba en ese pesebre aquella noche oscura, amén, ese pequeño bebé estaba sosteniendo el universo, porque todas las cosas se mantienen juntas en Él. Alabanzas a Jesús. Este planeta Tierra, que está en la tercera órbita, se mantiene junto a otro planeta llamado Venus, otro planeta llamado Marte, se mantiene junto y no se sale de su curso, porque hay alguien que está sosteniendo juntas todas las cosas, y este se llama Jesús, el Hijo de Dios. Entonces adoramos a Jesús. Los físicos todavía se preguntan qué fuerza mantiene el electrón y el protón unidos allá en ese átomo, que no se salen de su curso. La respuesta está en la Biblia. En Él todas las cosas subsisten. En Él, sunesteken, todas las cosas se mantienen juntas. Si a usted no se le ha separado ese hueso de su brazo, es porque Él las mantiene juntas. Somos tan frágiles los seres humanos que cuando alguien está muerto, amén, los brazos se caen, las manos se caen, amén. Pero cuando tenemos esa vida, todo se mantiene junto.
Por eso Daniel le dijo a Belsasar, el nieto de Nabucodonosor: tú no temiste a Dios cuando trajiste esos vasos de Babilonia, los usaste acá en esta fiesta para ofrecer a sus dioses. No tuviste temor de aquel que tiene el hálito de tu vida en su mano. Él es el que tiene el hálito de nuestras vidas en su mano. Él es el que da vida y el que da muerte. ¿Cuántos adoramos a Jesús? ¿Cuántos adoramos a Jesús? Aunque la gente no lo quiera entender, Él es el que mantiene juntas las cosas. El espíritu del hálito de vida que nos produce vida a este cuerpo mortal es mantenido junto por Él. Nos adoramos a Jesús. Alabanzas a Jesús. En Él todas las cosas se mantienen juntas. Amén. Si queremos que nuestro hogar se mantenga junto, amén, tenemos que permitir, porque Él no obliga a nadie. Él no va a venir a la puerta de tu casa a golpearla y a entrar abruptamente. No, Él está llamando a la puerta. Si alguno oye su voz y abre la puerta, Él entra. Amén. ¿Usted quiere conocer cuál es la clave para que un hogar se mantenga junto y que nadie lo separe? En Él todas las cosas se mantienen juntas. Que aunque vengan problemas económicos, que aunque vengan tentaciones, que aunque vengan cualquier clase de problemas, si Jesús está en medio de nuestro hogar, en medio del esposo y la esposa, Jesús nos va a ayudar, nos va a mantener unidos. Ese vendaval no nos va a separar, esa tormenta no nos va a separar, porque Él es el que mantiene juntas todas las cosas. Alabanzas a Jesús. ¿Y sabe por qué la gente peca? Porque no permitimos que sea Él quien mantenga junto, amén, esos deseos, esas pasiones. Porque es a través de Él que podemos, hermanos. La Biblia dice en inglés que es aprisionar los deseos de la carne. Amén. Como presionarlos hacia abajo, mantenerlos unidos. Es en Él. Porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer. Como la vid no puede dar fruto por sí mismo, así tampoco vosotros. ¿Cuántos adoramos al Señor? Alabanzas a Jesús. En Él todas las cosas se mantienen juntas. Éramos extraños, éramos enemigos, éramos ajenos a la vida de Dios, pero vino Él a este mundo, dice la Escritura, amén, para reconciliar consigo mismo en el cuerpo de su carne, dice la Escritura, todas las cosas, las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él fuimos reconciliados. Él fue el que vino a buscarnos. Él fue el que nos trajo ante el Padre. Amén. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Bendito sea Jesús. Ya estoy terminando. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Amén. Recuerde, prototokos, el primero en que surge, y Él es la cabeza, amén, del cuerpo, que es la iglesia. La iglesia no surgió por sí misma. La iglesia surgió por la cabeza, que es Cristo.
Amén. Es Cristo quien generó el cuerpo que es la iglesia, un ser vivo. Y dice la Biblia, el que es el principio. Esa palabra principio no se refiere a tiempo, se refiere a ubicación, a locación. Es decir, el inicio de la iglesia, el punto de partida de la iglesia es Jesús. ¿Cuántos adoramos al Señor? Pedro le dice al Señor: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo: sobre esa frase que acabas de decir, sobre esa roca yo edificaré mi iglesia. Él es el principio y nosotros somos piedras vivas, creciendo en un edificio espiritual, dice la Escritura en 1 de Pedro capítulo 2. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Amén. El primogénito, el primero que salió de la tumba solito. Amén. Solo, hermanos. El Padre le dio esa autoridad y él dijo: ese mandamiento recibí de mi Padre. Nadie me quita la vida, yo mismo la pongo. Tengo poder para volverla a tomar. Amén. Y resucitó para nunca más morir. Es decir, que el que está sentado en la majestad de los cielos es un hombre llamado Jesús, pero que a la vez es Hijo de Dios. Y dice la Escritura: para que en todo tenga la preeminencia. Alabanzas a Jesús. Para que en todo tenga la preeminencia. Para que Él sea el primero en todo. ¿Es Cristo el primero en todo lo que hacemos de nuestro diario vivir? ¿Dependemos de Él? Amén. ¿Es Cristo la prioridad de nuestra adoración, nuestra alabanza? ¿Es Cristo la prioridad de nuestra enseñanza bíblica? ¿Es Cristo el primero en mis sentimientos? Porque si alguno no me ama, la Biblia dice: no es digno de mí. Amén. Y Pablo dice: el que no amare al Señor Jesús sea anatema. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Usted no puede decir: yo amo a Jesús, pero también ama el licor, también ama el cigarrillo, también ama la pornografía, también ama la vanidad, también ama las riquezas. Amén. También ama este mundo, porque el que amara este mundo, el amor del Padre no está en él. Pero le tengo buenas noticias. Para poderlo amar a Él, tiene que creer que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando usted cree, amigo y amiga, que Él es el Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, el primero que surge en toda la creación. Cuando usted cree que Él es el creador de su vida y también el redentor de su vida, cuando usted cree, Él va a entrar a tu corazón y te va a ayudar a cambiar, a arrepentirse de todos sus pecados, porque separado de Él nada podemos hacer. Yo dejé la pornografía de mi adolescencia por Él. No me gustó el trago, no me gustó la cerveza. Amén. Pero tenía ataduras en mi corazón. Fue por Él. Y no tuve ese obstáculo. No, yo no puedo venir a Cristo
porque es que tengo este problema. Precisamente porque tenemos esos problemas es que tenemos que venir a Él, porque a través de Él usted puede dejar cualquier problema, porque para Él nada es imposible. Solo deje que Él reine en su corazón. Solo deje que Él sostenga juntos todas las cosas. Que Él sostenga juntos tus deseos, tus pasiones, tu voluntad, tus sentimientos. Y verá, hermano, que cuando Él sostiene juntos todo lo que está en nuestro ser, hermano, podemos, hermano, vivir para Dios. Le invito a que se ponga en pie.